Buenas tardes amigos, mi nombre es Juan Saavedra, bienvenidos a este espacio de podcast Hablamos y Aprendemos. Tengo como invitada a una profesional en psicología y con mucha experiencia en educación. Su nombre es Claudia Ugarte. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, gracias por la invitación. Muchas Claudia, gracias. hay un tema que me gustaría abordar hoy y que te lo comenté sobre la educación holística. Yo entiendo que tú tienes un colegio y llevas muchos años desarrollando ese formato de educación diferente al tradicional. Cuéntanos un poco sobre ello. Sí, el colegio es el Colegio Aldebarán. En realidad llevamos alrededor de 16 años, pero tenemos una propuesta anterior a esa, que es un colegio un nido de educación inicial, con el cual tenemos ya una experiencia de 28 años en todo este proceso. Y importante porque nosotros también empezamos como una propuesta para educar, el acompañar al niño, pero no un acompañar solo desde el conocimiento, sino para el desarrollo madurativo. Es así como Ujú, empezamos el proceso de nido. claro. Y nosotros, en todo este trayecto de desarrollo, hemos ido mirando o hemos ido también construyendo la educación, viéndola como una educación viva, como una educación que se va construyendo en el cotidiano, en el día a día, donde los maestros nos juntamos a reflexionar sobre nuestra práctica educativa. Ujú, eh, con los niños también tenemos el proceso de asambleas, donde las asambleas son un espacio, oportunidad en la mañana y en la salida, de poder hablar desde nuestras propuestas, de nuestro sentir, de cómo llegamos a la escuela, qué cosas vamos trayendo en nuestro imaginario, que nos permita que todo ese imaginario que traen los niños, no solo cognitivo, también emocional y a través de la práctica cotidiana, pueda ser como, se podría decir así, como los elementos, los ujú. insumos para construir los proyectos de aula, con sus necesidades, con sus intereses, con sus cualidades, sus características. Entonces, eso permite que la educación se vaya construyendo con toda esa información y de una manera participativa y activa del niño, ¿no? Es Entonces, muy ese es, diferente a la sí, tradicional porque yo como muchos hemos pasado saber la tabla de multiplicar, de dividir, y si no la sabíamos, hemos tenido que pasar un examen de admisión, si no sabíamos la respuesta, no podíamos, o sea, me han metido el memorismo por todos lados, que la la memoria. verdad no me han dejado mucho tiempo para ser creativo. ¿Cómo lo ves tú, Claudia? Sí, pues la educación antigua viene de un paradigma, ¿no? Industrial, está preparada para el trabajo, para Pero Claudia, prepararnos para el trabajo. actualmente Sí, existen sí, muchos colegios preuniversitarios con ese formato que a sí, cada rato me he enterado, sí, si no es a cada semana o cada 15 días tienen un examen. ¿Cómo es sí, eso? sí. Es verdad. Y mira, yo desde la mirada, desde lo que yo lo veo, porque yo vengo nuestra escuela es una escuela familiar. Ujú, Entonces, cada profesional, cada hermana tiene diferentes miradas y desde lo que yo veo al iniciar este proyecto educativo, eh, también me miré a mí misma en mi educación, ¿no? claro. Y como tú dices, una educación memorística, yo era muy mala en la escuela y en ese ser mala, entre comillas, porque Que esos había, hermanos te lo hicieron sentir los demás. claro, porque recuerdo que era muy buena y sacaba buenas notas cuando Mm, la educación era creativa, era mm, como investigativa, claro, abierta, con generaba eso arte. para ser uno mismo, ¿no? Exacto, entonces ahí yo era muy buena, ahí yo me encendía en la educación, pero muy pocos maestros trabajaban de esa Ah, manera sí, en una claro. educación tradicional. Entonces ahí es importante saber desde dónde educamos. Y a mí siempre me ha gustado mirar los paradigmas o los mitos o las creencias con las que nos manejamos a la hora de educar. ¿Por qué? Ujú, Porque eso también es un acto consciente, se podría decir, desde dónde hacemos las cosas, desde dónde acompañamos en la escuela, en el aula, o para qué lo hacemos, ¿no? ¿Cuál es la intención de hacer
una actividad u otra. Y entonces en esta educación más memorística, se educa un poco para el grupo etario, una educación estandarizada para Estandarizada. muchos. No se educa para conocer la singularidad del niño, para poder hacer que él Exacto. Y sobre todo se eso que descubra a acabas sí de hablar, mismo. Claudia, a mí me costó mucho en mi educación escolar tratar de digerirlo y saber dónde lo iba a aplicar porque el profesor nunca me lo dijo y era una experiencia que te digo muy personal para yo intentar relacionar, pero me daba cuenta que lo que yo hacía, mis compañeros no lo hacían. Solamente ellos estaban contentos que se acabó las clases o que ya terminó los exámenes o que aprobaron o no aprobaron y nada más. Y lo demás, no recordamos cosas que habíamos estudiado, pero se suponían que un documento del colegio decía que habíamos aprobado, una libreta decía que habíamos aprobado, pero lo curioso es que no recordábamos lo que habíamos estudiado. ¿Cómo lo ves? Claro, bajo esos paradigmas, la escuela tradicional se maneja en base a resultados, en productos que son mayormente hechos en base a una evaluación que la evaluación mide el momento presente, pero no mide todo el proceso. Entonces, Ajá. si la educación la basamos solamente en un proceso de evaluación, donde en ese momento pueden suceder muchas cosas, porque el niño Mm, puede venir alterado, movido emocionalmente, puede venir con miedos y qué sé yo, y medir eso solamente, no, realmente no nos dice el nivel de desarrollo o ajá. las competencias que está logrando el niño, ¿no? Entonces, en cambio, una educación que se basa en procesos, donde tú evalúas Y en el singularidad. esfuerzo, el trabajo en equipo, evalúas ¿cómo se llama? La motivación que tiene el niño desde las diferentes etapas en que hace un proyecto o crea una actividad. Entonces, ese tipo de Eso evaluación queda. te mide más lo Pero, que Claudia, realmente, el participar, lo que tú me dices en un niño y en sí. cualquier persona, yo te digo por experiencia y en mis alumnos, es que eso les queda, puede pasar 10 años y ellos se acuerdan de eso. Claro, más nos acordamos lo que hemos participado, vivido, que Ujú. de lo que nos hemos grabado. Y Ajá. importantísimo ahí también, el registro emocional es poderoso, ¿no? Cuando aprendemos, podemos aprender algo por placer o por dolor, pero Mm. la emoción marca ahí, ¿no? Marca o da significado o da fuerza a lo que aprendes. También sucede eso, ¿no? Entonces, qué importante es que el niño esté motivado, que sea partícipe, esté interesado o se desarrolle el interés del niño en las aulas, Pero ¿no? ahí tiene que ver el guía que es el profesor y tiene que ser un profesor acorde a unas características que pueda desarrollar más que el memorismo. Sí, ahí hemos, por ejemplo, nosotros para este tipo de escuela, ha sido es una de las cosas más retadoras que hemos tenido, ¿no? Con el tema de los maestros, porque Ujú. los maestros vienen con una forma de pensar de cómo han sido ellos, cómo ellos Educados. han aprendido en la escuela. Son Mm. maestros que vienen también con una forma de haber aprendido su carrera educativa, y la carrera de educación no te lleva, no te invita a cuestionarte, no te invita a vaciar información, a, a deconstruirla, no te invita ¿cómo se llama? A crear tus propios Solamente te paradigmas, a invita a seguir la construirlas, teoría, a a seguir la memorizarla. metodología, a evaluar lo que hay que evaluar en la teoría y hasta allí nada más. Claro. Y entonces el proceso educativo no está hecho para nosotros poder crear Ujú. información, decidir qué elegir, cómo elegir, cuestionarnos lo que nos enseñan. Claro. O imagínate, cuestionarnos las miradas de los libros, ¿no? Por Ajá. ejemplo, un libro de historia que te cuenta cómo fue una guerra,
Mm, es la mirada del autor. del autor, Pero si el pero niño no. va al escenario, al lugar, estoy seguro que va a mirar cosas y va a discrepar con el autor. Entonces, no nos enseñan a cuestionarnos eso, sino a creer en lo que dicen los libros, Nada creer en lo que más. dice el profesor como si Ajá, fuera real. Pero claro. sabemos que eso pasa por el tamiz de tu mente, de tus emociones, y es tu propia historia la que estás contando ahí. Entonces, eso no le enseñamos a los niños, ¿no? Pero tú, Entonces tú es no crees importante. que la educación tradicional es una educación muy paternal, donde tienes que obedecer, el tema es Exacto. así, tú no sabes, eres Claro, pequeño, solo acéptalo y punto. Algo así por lo eso veo. sí, por eso te decía al comienzo, hay una serie de paradigmas que son las que pasan por el tamiz de la educación tradicional, como por ejemplo, ¿no? El hecho de que el niño viene sin nada de información y que es Mm, como una raza tábula que no maneja información. ujú, El hecho de que de no cuestionar lo que lees y eso que yo te digo, ¿no? De que los libros hablan de la persona que lo escribió y de cómo es y claro, de ¿cómo cómo lo piensa miró? y cómo siente, cómo lo miró. Y Mm, tenemos que cuestionar eso, ¿no? La escuela no se ve como algo rígido, como un exacto. laboratorio rígido y no es un lugar vivo donde se aprende en todo momento, en todo lugar. Y Hay no mucho, te da sí, oportunidad de crear a ti como persona en base al conocimiento que tú me estás presentando. y claro, y en ese ser un ser vivo de la escuela, no se ve también que el conocimiento se va construyendo, transformando, Mm, revisando, y que somos más bien los que vamos construyendo conocimiento todos, ¿no? Todos en mm. conjunto. Por ejemplo, ¿no? Qué diferente es que el niño reciba del docente el concepto de, por ejemplo, vamos a estudiar los sustantivos. Hoy día es la clase de los sustantivos. Es muy distinto que el niño reciba el concepto del docente, del libro, ¿no? Mm. Y que tenga que memorizarse, aprenderse eso y en base a eso generar una experiencia que si es que yo lo meto al niño a un juego donde tiene que crear palabras de su propia, de lo que ha vivido ese día en el Gloria, juego, pero ¿no? lo que tú me estás hablando es un super profesor, porque eso yo no lo veo. Espera, todavía no termino. Y entonces, qué diferente es que el niño juegue con las palabras, que salgan las palabras de un juego que ha hecho en ese momento y que desde ahí construya, ¿y qué es esto? ¿Cómo fue? Estas palabras, ¿qué características tienen? ¿Las viven, las experimentan? Construyan con esta palabra una oración. Y entonces y a esto que hemos hecho, ¿qué nombre le pondríamos? Entonces, cuando el niño construye el concepto desde una sensibilización, desde un juego, desde una experiencia lúdica que genera movimiento emocional, es muy distinto. Todos los conceptos que saldrían del niño serían, uff, ¿no? Que yo le entregue un concepto ya preestablecido, prehecho, que el Yo niño creo, solamente Claudia, lo que va a el niño asimilar. tendría la Sí, oportunidad de crear propios conceptos y de hacer exacto. más preguntas que el mismo profesor que ni siquiera se lo había pensado, porque los niños son así. Claro. Entonces, lo que hay que, el paradigma que hay que cambiar en la educación es encender ese fuego del niño por el aprendizaje, el descubrimiento, la observación, la investigación, Ujú. que, ¿cómo se llama? Llenarlo de información, ¿no? Hay que cambiar el paradigma en la Has dicho educación. una palabra clave, investigar. Cuando uno va a investigar, tiene que tener un espacio de observación desde sí mismo y tener un juicio propio en base a los hechos que esta persona pueda validar, pueda consultar y llegar a una conclusión para poder decir, pensar según esa experiencia que ha vivido. Algo así yo lo entiendo. Claro. Y ahí también entra la educación holística consciente, ¿no? Wow. Entonces El yo lo hecho veo que de, lo holístico y lo sí, científico va muy, muy relacionado. ujú. Qué Claro, porque interesante.
porque ahí importante de lo que observas, de lo que miras, qué te hace sentir, cómo te toca a ti eso. Claro. ¿Cómo te toca eso? O, por ejemplo, ¿no? Si el profesor, va yéndonos a la historia, al tema que dije de la historia, de quién Mm, construyó el libro y cómo lo trajo. Si el profesor trae el libro de historia o trae esa información, eso cómo te toca aquí, ahora en el presente a ti, esa historia de repente de las guerras o esa historia de repente de cómo se construyó un imperio, cómo te toca aquí claro. ahora, Yo cómo veo lo que sientes tú. caería muchos mitos de los que se nos crearon pues en mi época. Nos hablaron pues de la guerra con Chile, nos hicieron, te comento, sentir el dolor de la pérdida de la guerra. Ajá, Yo ahora de adulto amigo, pero yo no estuve en esa guerra porque voy a sentir el dolor. claro, Ese es claro, un tema de claro. la gente que pasó. Si el historiador, el que escribió, se sintió Y en todo caso, dolido por la guerra, esa es la mirada del historiador, esa no es la o, mía. o en todo caso, ¿de qué me sirve yo para crear una nueva historia y Ah, aprender una nueva historia de eso, ¿no? Que sucedió, claro. de eso que pasó. Yo veo que hay que tener cuidado con ese tipo de información, porque yo me he dado cuenta a nivel de la historia, y lo digo de un punto de vista personal, hay muchas cosas en la historia que nos hacen ver dolidos, nos hacen ver esclavos, nos Eco, hacen ver sí, como sí, sí, personas sí, 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 que no sí. hemos sido capaces y perdedores. ¿Por qué? Porque hemos sido conquistados por los españoles, hemos tenido que ser liberados por un Claro, argentino y un venezolano y que los peruanos no fuimos capaces de tener un libertador, imagínate, y que hemos dependido de ellos para tener una independencia, entonces da la impresión que nosotros no tenemos ese poder, ¿no? Da la claro, impresión. entonces ahí entra un punto también importante de la educación holística consciente, de cómo miramos la historia, cómo podemos mirarla, ¿no? Si cada niño pone su punto de vista, si cada niño participa mirando desde su perspectiva esa historia, se pueden construir nuevos paradigmas de lo que nos enseñan sin necesariamente que sea el paradigma del adulto, que es lo que Claro. hemos recibido muchos, ¿no? Como que la palabra del maestro, la palabra O de la los información padres del es la libro la ley, es teníamos la que aceptar, ley. nada más. Por ejemplo, ¿no? La información de las noticias, la información de la ciencia es ley, No. pero también hay Son cambios de apreciaciones porque información en su sabemos que red. las noticias tienen intereses, por eso yo Sí, hablo a veces con mis alumnos, ¿no? Que no todas las noticias que se pasa de un país o de otro país es real, le digo, porque claro, entonces son puntos de vista y ahí se juega, que te digo, ciertos intereses y me da la impresión que en los escritos de la historia el tema va por ahí, pues, ¿no? Porque ¿a qué gobierno le va a interesar para que fluya información que no le convenga, ¿no? Entonces ahí es importantísimo generar un cambio en la sociedad donde el niño tenga una mirada más protagónica. A mí me tocó participar fuera de mi escuela y que también lo hacemos en la escuela, en mi Mm, escuela, en Aldebarán, me tocó participar en el trabajo de ONG en un proyecto con niños y en el ujú, proyecto con niños generábamos la participación infanto-juvenil con propuestas, con proyectos para la comunidad, ¿no? Tanto que logramos un porcentaje del presupuesto participativo y eso fue buenísimo porque los niños tenían voz y voto para ujú, hacer sus proyectos, elegirlos, decidirlos, hacer como asambleas, ujú. debatirlos y todo eso, ¿no? Y entonces ahí puedes ver a un niño de inicial, de 5 años, hablando con una capacidad poderosa que tú dices, wow, qué poder tienen los niños. Y eso también me pasó cuando trabajé con niños de 1 año, ¿no? Que creo que ya te lo conté en otro Ujú, momento, pero, sí. pero hay un gran poder en las personas que si respetamos su singularidad, respetamos quiénes son, tienen voz y voto en la escuela, saben que el error es parte del camino del aprendizaje, que Ajá, pueden ser auténticos, que pueden ser libres de expresar sin miedo a equivocarse y que los adultos valoramos y miramos a los niños también como agentes, como agentes
que tienen posibilidad de cambiar y transformar la realidad. Entonces yo creo que si miramos así a los niños en la escuela, podemos generar ese cambio que es de Mm, pasar de una escuela obediente, una escuela dirigida y controlada, por una escuela participativa donde los niños claro, pueden expresar, tienen libertad para constructiva, muy hablar, para creativa, construir o y crear. empoderarlos a los niños, empoderarlos. Que los niños sepan que tienen una capacidad de expresión, que sepan que son únicos, Mm, que merecen existir, ¿no? Que merecen ser. Entonces yo creo claro, que eso cambiaría un poco la mirada que se tiene porque los adultos tenemos muchos miedos, ¿no? justo de eso Basado un poco a contarte eso. de los adultos. Hasta ahí Sí. todo muy interesante en el mundo que tú estás comentando, la experiencia que me parece súper, pero ¿cómo manejan los padres? Porque me imagino que muchos padres no van a estar en la clase, no van a saber lo que se está haciendo con el niño, al menos, ¿cómo manejan eso? Normalmente he visto Sí, colegios que manejan escuela de padres o asambleas sí. como para que no echen a perder el trabajo, ¿no? De tantos profesionales en el colegio para que no vaya el niño a su casa y se vaya a un modelo tradicionalista Sí, y le cambien toda sí. esa mirada que obviamente costó trabajo hacerlo, ¿no? Así como los adultos, los docentes que vienen ya con un chip, con una forma de mirar el mundo y hay que ayudarlos a vaciar, a, este, a deconstruir esa información de Mm, muchas creencias cerradas. Hay como que limpiar las creencias para vaciar. ¿Por qué? Porque cuando vaciamos la información, podemos conectar con la información que hay en todas partes, que en el universo hay mucha información, que cuando vaciamos esa información podemos conectar con la parte más espiritual y obtener información más sabia, ¿no? Es lo que yo le llamo sabiduría. ajá. Entonces con los padres también viene ese rol, ¿no? De poder trabajar el tema de la crianza. Entonces lo que hacemos son con los padres Interesante. talleres de cómo acompañar la crianza desde una educación que no sea a través del castigo y el Entonces, castigo, la Claudia, tú amenaza estás educando a los niños y a los padres. y a O los sea, docentes, cla- a los todos, tres. toda la comunidad se tiene que ¡Wow! educar, Claro, porque claro, está integrada, todo está integrado. exacto, exacto. Todo, mira, eso es importantísimo. Hay que educar a toda la comunidad. Y con los padres hay algo que hicimos el año pasado y nos resultó muy bonito después de pandemia, Mm, es poder tener reuniones de padres e hijos, asambleas. Esas asambleas ok, que hacemos en la escuela, ya. hacerlas con los padres e hijos. Y fue grandioso poder conectar a padres con hijos porque nos hizo ver algo importantísimo, que los niños y los adultos podían hablar de manera muy libre y abierta sobre sus intereses, necesidades, inquietudes. Los niños contarles a los padres, por ejemplo, papá, hicimos algunos ejercicios y juegos, ¿no? Ujú, Papá, ese juego no me gustó porque en ese juego me soltaste si no me sentí seguro y que el niño le pueda decir eso a su padre ujú. es otro nivel de conciencia, ¿no? Es otro nivel de conciencia, No, donde los padres y que y los niños padres estén podemos abiertos a dialogar. participar de algo Claro, diferente a la educación que ellos mismos han tenido y a las exacto. referencias, porque ojo que los padres que están en tu colegio, ellos obviamente no han tenido esa educación y no han No, tenido la exacto. posición de sus padres como el de ellos que están ahí, porque sus padres han tenido pues otra posición más tradicional, pues, ¿no? Y ahí pues el padre por intuición y también por algo de conocimiento, porque quiere otra cosa para su hijo, sus hijos, Ujú. entonces Participa. Tiene que él participa. Ajá. involucrarse y Pero para sí, un proceso transformacional de eh, padre. sí, totalmente, totalmente, Claro, tiene que ser ya porque el otra hijo, clase de padre para que encaje con la otra clase de educación y para que encaje con la otra clase de ciudadano o del sí, niño que tú estás formando, porque ya es otra clase. sí, porque nuestros hijos son una revolución para nosotros, o sea, cuando tenemos hijos, nosotros nos revolucionamos nuestra mente, nuestras emociones, Mm, nuestra psiquis,
al tener que acompañar la maestría de los niños, ¿no? Pero algo muy importante para los adultos que trabajan en escuela tradicional y que quieren cambiar a una escuela que pueda fomentar este tipo de, de cambios que la sociedad lo necesita con urgencia, Mm, es el tema de, o sea, primero, la mirada de ese niño que vamos a acompañar adultos tiene que ser una mirada que pase por el tamiz, o sea, nosotros como adultos, para ser conscientes de a quién acompañamos, tenemos que pasar por nuestro tamiz el tema, la mirada del ego, que es, esa personalidad limitante, esa mm. personalidad que está siempre mirando hacia, separándose con lo que hay afuera, juzgando, comparando, buscando zonas seguras, siempre haciéndolo seguro y no expandiéndose. Entonces el ego, necesitamos siempre pasar por, cuando trabajamos con niños, nuestro tamiz por el ego para poder saber desde dónde acompañar, ¿no? Porque si no vamos a acompañar, el ego va a acompañar desde la historia que ya conoce, desde todo lo que ha aprendido y cómo los criaron y cómo aprendieron, y o elegir nuevas formas de crianza, de acompañar. Y aquí, importantísimo, pasar por el tamiz del ego en nuestro pensar, sentir y actuar para que haya coherencia en eso. Es importantísimo para parte importantísimo por querer descubrir quién es ese niño, ¿no? ¿Quién es ese niño al que acompañamos? ¿Cómo es? ¿Qué le gusta? ¿Qué le interesa? Ahí está la singularidad. No, Y en la y medida, ahí has tocado un sí, tema interesante porque le está dando la oportunidad a los padres de conocer realmente lados que normalmente otros padres no conocen de sus hijos. eco. ¿Por qué? Porque creemos que debemos, bajo ahí está sobre el mito, ¿no? De que el Mm, hijo no sabe y yo sí sé. Entonces, que le tiene que preguntar, que le eso es tiene que como pedir una parte del su, ego, ¿no? El ego juega ¿cómo te digo? esos Su roles. orientación porque es mayor y como es mayor, tiene más Exacto. vivencia y como tiene más vivencia, Yo sé él más. sabe qué hacer y el otro no sabe. Entonces ahí la humildad es importante para poder conocer ese niño y descubrir, porque el niño viene Mm, con una semilla, con un potencial. Y si nosotros realmente sabemos cuánta agua echarle, cuánto sol mm. darle, cuánto aire y todas las condiciones necesarias, entonces vamos a hacer que esa semilla florezca. No, y has Entonces hablado es de algo importante. interesante en todo este modelo holístico de formación, muy transformacional. Yo lo resumo así, transformacional para el tema del profesor, transformacional para el alumno, transformacional para el padre y tiene un impacto social. ¿Por qué? Porque el padre se va a relacionar con sus pares, el niño se va a relacionar con sus pares, el profesor también, y ustedes al final están dando algo más que educación, están dando un desarrollo de un estilo de vida o están aportando a la construcción de un estilo de vida más saludable Es que, de la sí, familia, dentro de la familia, yo creo que los niños van a entender el tema de su participación en el futuro ciudadano diferente. ¿Por qué? Porque no claro, se van a dejar manipular, pues, Claudia, porque saben exacto. criticar, saben pensar, saben analizar y saben tomar sus decisiones. Yo lo veo por ese lado. ¿Qué opinas tú? Claro. Es importantísimo, es importantísimo vincular al niño, o sea, una mirada del niño como un agente participante, ¿no? Eso es algo que yo aprendí en la vida y me lo entregan los niños día a día cuando yo trabajo con ellos. Ujú. Entonces, mirar al niño desde eso que creemos que porque es muy diferente mirar al niño desde una carencia, desde que le falta, desde que le sobra, porque ahí voy a querer darle mucho y convertirme como en salvador de ese niño, y es Mm. muy diferente mirar al niño como un agente social, participativo, activo, expresivo, con su propia singularidad. Es muy distinto porque lo que tú presentes ante el niño, yo ya no voy a darle, yo ya no voy a querer
hacer muchas cosas para ese niño, darle mucha información, Es porque hay que hay que mucha darle información que él tiene espacio. dentro. Hay que darle espacio Claro, porque en el formato tradicional no se claro, le da espacio. ¿Por qué? Porque le dan todo. Si le dan todo, no hay espacio. En cambio, tú le ajá, estás dando, dale lo necesario para que él tenga el claro. espacio y pueda un poco mirar, discernir, Y crear, ¿no? sí, Tomarse su tiempo y demás cosas. y claro, y veo por qué ahora tantos niños, y justo tuve hoy día la experiencia con un niño que me contaba que su tablet era muy importante, porque él valoraba de la tablet que es un mundo donde puede tener sociabilización de una manera más libre, donde Mm, puede, donde dice, yo puedo ser ladrón, puedo ser esto, puedo ser de todo en este juego, pero si tú lo miras desde un punto no moralista, él mm, puede expandir sus formas de ser jugando, ¿no? Entonces, ujú. el juego o sea, puedes jugar a hacer todo y así experimentar, ¿no? Sin necesidad de que eso vaya a ser malo o para Ajá, él en su vida, ¿no? Porque solamente está claro. experimentando el juego. Entonces, Mm, el, lo que falta en la escuela es juego libre, es juego propio, porque el niño en el juego libre tiene la capacidad de elegir, decidir, de cómo relacionarse, experimentar nuevas cosas que en la vida diaria no puede experimentar. Uno no puede ser ladrón en la vida, obviamente, claro. ¿no? Mm, Entonces, pero a través del juego puedes experimentar ser malo, ser así, ser asá, y eso te permite como conocer los lados de la moneda, los dos lados de la moneda, ¿no? Integrarlos. Entonces, es bien simbólico esto que digo, pero es importante porque hay como esa libertad. Ahora los niños se encuentran en el Internet que no la están encontrando en las aulas, ¿no? Entonces, ¿por qué están tan obsesionados por mm, los aparatos electrónicos? Y es porque tienen ciertas libertades que no se dan en espacios en aula o porque los padres tratamos de llenar todos los espacios de los hijos con cosas, con talleres, con claro. esto, que aprenda, que aprenda, que aprenda, pero todos esos espacios son espacios como bien dirigidos, ¿no? Mm, claro, por Entonces eso es te hablaba de la importantísimo. escuela de padres y demás. Claudia, palabras finales para la audiencia. Nada, solamente importante que en la educación se pueda transmitir en una educación que tome en cuenta el interés, las necesidades, lo que es el niño en sí mismo, que podamos como adultos, cuando acompañamos niños, podamos acompañarlos mirando este tamiz, ¿no? Del ego, de esta personalidad que es un limitante en nosotros y que nos ha acompañado durante parte de nuestra vida como un sistema de defensa, pero que si nosotros logramos trascenderla, amplificarla, y el arte es una muy buena forma de poder eh, practicar estas nuevas formas de expresar, de jugar, como lo hacen los niños, ¿no? Jugar a diferentes cosas, Ujú. que es muy importante el disfrute en la escuela, es algo que se ha perdido, ¿no? No, y Y el rol por de los eso, padres también, que tienen que ser partícipes, porque tú misma has dicho toda la comunidad, los profesores, ¿no? Están los profesores, claro, están los padres, de alguna otra manera todos participan. y es importantísimo algo que pasó, ¿no? Luego en pandemia, los padres tuvieron que ocuparse mucho de la educación de sus hijos, y ahora que han regresado de pandemia, pasa que es como que, ¡pum!, han soltado todo a la escuela. Y aquí la gran tarea o aprendizaje es que la escuela y los padres tomen su rol y que trabajen como un puente. ¿Por qué? Porque si los padres y la escuela tienen se manejan bajo una misma comunicación, los niños van a poder caminar por ese puente con confianza, con seguridad. Si el padre maneja de una manera su crianza y la escuela de otro, ahí va a haber un choque, una desconexión del niño, ¿no? Entonces es Ujú. importantísimo que padres, escuela, se comuniquen, manejen el mismo lenguaje, haya mucha comunicación, porque hay un como
un refrán africano que dice, ¿no? Para criar a un niño se necesita toda la tribu. Ah, Y con eso termino. buen Y dicho, con bien eso dicho. termino. Sí. Muy Gracias, bueno. Claudia. Ha sido muy interesante, muy educativo, la verdad. Me has abierto un poco el panorama a mí y me imagino mucho de la audiencia también para entender todo este tema de la educación, la importancia de todo ello para estos tiempos y ver otras alternativas a la educación tradicional. Y además, lo que hemos pasado, la educación tradicional, yo veo que hay que reaccionar, ¿no? Sabiendo que se puede hacer eso. Ujú. No sé si reaccionar, pero sí activarnos, ¿no? Ajá, Activarnos, movernos. Ajá. claro, a eso me refería. Bueno, Claudio, ha sido un Sí. gusto y será hasta otra oportunidad.